Arte y cultura. Semana 22. Teatro a la distancia. Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos rápidamente la semana 22. Ahí están la dirección de los profesores. Ya saben, si envían las evidencias, ahí están los correos, tienen los números de WhatsApp también personales. Y de todas maneras les dejo en la descripción la dirección de todos los profesores ahí, para que puedan enviar sus evidencias. Si es que no pueden ya enviarlo, ya saben, al final de año ya se podrá pues recolectar todo de alguna manera. Bueno, empezamos la semana 22. Esta semana no hay arte y cultura en la televisión, de nuevo no hay nada, así que trabajamos con la web. Esta semana desde el 31 de agosto al 4 de septiembre. Ahí hay una confusión, tengan cuidado con la página del ministerio. Bueno, hay equivocación, no hay que culparnos, todos nos podemos equivocar. Todavía dice ahí sobre el baile, sobre la coreografía, la línea de tiempo. Pero bueno, acá en realidad pues la semana 22, y se desglosa después de la carpeta, sale el título Teatro a la distancia. Pues esta semana es un poquito confusa, así que vamos a hacerlo detenidamente. Voy a dejarle más adelante el PowerPoint donde están las preguntas y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, empezamos con la semana 22. Las bolsas de plásticos, dice, la mascarilla, los guantes, los envases y otros objetos que nuestras familias utilizan en la vida cotidiana son inmediatamente desechados después de usarlos, sin darnos cuenta de la repercusión que esto tiene en el ambiente. Una manera de cambiar esta situación es a través del teatro, ¿no? En realidad pues estamos consumiendo algunas cosas que antiguamente no lo hacíamos y pues estamos desechando muy rápidamente, ya sabemos, por esto del virus. Tenemos un poco de temor, ¿no?, de reutilizar estas bolsas plásticas. Antes yo también utilizaba las bolsas plásticas, las guardaba para botar mi basura o para empaquetar algunas otras cosas, pero ahora cuando uno compra, generalmente pues utilizamos más bolsas, vasos, cubiertos para no contaminar y lavar, ¿no? Entonces estamos creando pues una contaminación también, ¿no? Pero bueno, en esta semana vamos a apreciar una manifestación artística, en realidad pues una fotografía, y después vamos a crear una historia. En el PPT más adelante les voy a dar los pasos, qué es lo que van a hacer. Ya, lo que vamos a aprender en esta semana es a reconocer la función comunicativa de la fotografía. Vamos a reconocer esto, vamos a analizar, vamos a opinar sobre la contribución de las artes y los artistas a la sociedad, ¿no? Sobre este tema, ¿no?, el uso responsable de los recursos, y vamos a interpretar una manifestación artística según su experiencia para elaborar una historia. Aquí tenemos lo importante, vamos a elaborar una historia también con esto, ¿ya? Vamos con el desarrollo de la actividad. Estas preguntas las voy a colocar en el PowerPoint. Vamos a ver qué dice. Dice que en el teatro es una buena herramienta para atraer la atención de las personas. Es una técnica que analiza la realidad. Es muy fácil pues hacer una obra de teatro, pues, y la gente al observarla pues vamos a concientizar, ¿no? Bueno, estamos contaminando con botellas, con mascarillas sobre todo, ¿no? Y a continuación vamos a ver pues una fotografía ya de Martina Badini, es una italiana, una fotógrafa italiana, ¿no? Cual muestra pues esta fotografía que la vamos a analizar. Ya voy a colocar las preguntas más adelante, ¿no? Dice acá, la fotografía permite contar una historia de lo que sucede en el mundo pues en una fracción de segundo. Es una toma fotográfica que pues comunica muchas cosas, ¿no? Ahí está la toma fotográfica, de la cual les vamos a hacer las preguntas correspondientes. Acá están las preguntas, ahí hay unos enlaces si quieren pues seguir investigando más. Y acá tenemos pues lo que vamos a hacer, esto también lo voy a colocar en el PPT, sobre la historia. Y por último pues tenemos la autoevaluación. Entonces pasamos rápidamente al PPT para poder desarrollar la actividad. Y bueno, el título es Teatro a la distancia, pero bueno, no hay que confundirnos. Estamos preparándonos para realizar pues, porque la otra semana ya vamos a desarrollar el producto. En esta parte ya vamos a desarrollar la parte crítica. Van a haber unas preguntas, vamos a analizar y vamos a desarrollar una creatividad. Ahorita les voy a pasar qué es lo que debemos hacer en esta semana. ¿Qué hago en esta semana?, se preguntarán, porque está un poco confusa. Está realmente un poco confusa. Pues aquí les he separado en dos ítems, en dos grupos. El primero es apreciar una manifestación artística para analizarla de manera crítica. En este caso vamos a analizar una fotografía que ya hemos visto en la primera parte, ¿no? Y lo segundo es escribirás un texto en el que cuentes una historia que genere reflexión sobre por qué debemos consumir los recursos de manera responsable. Entonces tenemos dos cosas. Uno, el análisis de la fotografía, y en el otro, según eso, vamos a crear una historia, ¿no? Vamos a contar, vamos a
a contar algo, pero el tema es la reflexión de los recursos, ¿no? El consumir los recursos de manera responsable. Entonces pasamos esas dos actividades que hay que desarrollar. Vamos con la primera, el desarrollo de las actividades, ¿no? El desarrollo de la actividad. Dice, ¿cómo afecta el consumo desmedido de recursos al ambiente en el que vivimos? Pues como les digo, pues en la actualidad estamos consumiendo muchas mascarillas descartables, estamos consumiendo muchas bolsas plásticas, Tecnopor, cualquier cantidad. Y bueno, como al principio cuando empezó la cuarentena, sí, pues se regeneró la naturaleza, ¿no? El aire se limpió, se purificó porque no había mucha emisión de monóxido de carbono, los carros no salían mucho al tránsito, entonces las fábricas también, ¿no? Entonces hubo una regeneración del aire, ¿no? Pero hay algunas cosas que sí se están contaminando más, ¿no? Como el uso de las mascarillas, ya el plástico también, ¿no? El Tecnopor que estamos utilizando. Entonces, ¿cómo afecta el consumo desmedido de recursos al ambiente en el que vivimos, ¿no? La segunda pregunta es, ¿crees que el arte es un medio para llamar a la reflexión sobre el consumo responsable de recursos? ¿Crees que con el arte podemos reflexionar, ayudar a que la gente reflexione? ¿No? Por ejemplo, ¿qué ejemplo se te ocurre, no? No sé, si haces una canción, si creas una pintura, un mural o haces una obra de teatro, ¿tú crees que la gente pueda reflexionar con eso o no? Ahí están las dos preguntas del inicio, entonces vamos a responder en tu cuaderno en una hoja de reuso, vamos a tratar de empezar a reusar eso, ¿no? Dice, ¿en qué piensas al ver la imagen? ¿A qué imagen se refiere? Pues a esta imagen de la fotógrafa italiana, ¿no? Donde vemos pues ahí a una tortuga, parece que es el mar, ¿no? Y pues están flotando algunas mascarillas, estas mascarillas descartables, ¿no? Entonces, ¿en qué piensas al ver la imagen? Eso tienes que responder en tu cuaderno. La siguiente pregunta es, ¿qué y cómo comunica esta imagen? ¿Qué comunica esta imagen? ¿Y cómo la comunica? Esa es la siguiente pregunta. Vamos con la otra. A ver, ¿crees que esta fotografía contribuye a generar reflexión sobre el uso responsable de los recursos? ¿Qué te hace decir eso? ¿Tú crees que con esta fotografía tú puedes reflexionar? ¿La gente puede reflexionar? Si les muestras a tus papás o a tus amigos, ¿la gente tú crees que puede reflexionar? ¿Por qué? ¿Qué te hace decir eso? Y si quitas algún elemento de la fotografía, ¿tendría el mismo sentido o significado? Vamos a suponer que si quitamos en esa fotografía, le quitamos las mascarillas, ¿se significará lo mismo? Yo creo que no, ¿no? Si le quitamos la tortuga también, pues, ¿no? O sea, va a haber va a cambiar el sentido, ¿no? Si es que hay un elemento, porque la fotografía es una composición, ¿no? Entonces, ¿qué mostraría la imagen? Por ejemplo, si quito la fotografía, la mascarilla, ¿qué significa? ¿Qué muestra la imagen? Y si quito la tortuga, ¿qué significa? ¿No? Eso es lo que tenemos que responder. A ver, siguiente pregunta. ¿Crees que tenemos alguna responsabilidad sobre la situación que muestra la fotografía? ¿Tú qué opinas? ¿Nosotros somos responsables, directa, indirectamente? De repente nosotros no, nuestros padres, nuestra familia. ¿Ustedes qué creen? ¿Tenemos algo de culpa en eso? Siguiente pregunta. ¿Y tú? ¿A qué espacio de tu comunidad le tomarías una foto para generar reflexión sobre el consumo responsable de recursos? ¿Y por qué lo dices? No sé, en tu comunidad, no sé, le tomarías a la esquina de tu casa, al mercado, a la avenida principal. ¿Tú a qué espacio de tu comunidad le tomarías fotografía? ¿El parque? No sé, para que pueda la gente reflexionar sobre ¿no? El consumo responsable de los recursos, ¿no? ¿Y por qué lo dices? ¿Por qué crees que le tomarías a esa parte de tu comunidad? Entonces ahí tenemos las preguntas, son como 6, 7 preguntas, ¿no? Que tenemos que responder en la parte crítica, y después de eso, en la segunda parte dice, vuelve a observar la fotografía y déjate llevar por lo que la imagen te inspire. Vamos a inspirarnos en la fotografía para la siguiente actividad. Dice que vas a escribir un texto en el que cuentes una historia corta sobre lo que representa la imagen para ti. ¿Ya? O sea, vas a escribir un pequeño cuento. Todavía no vamos a escribir teatro. Ya todavía estamos en el proceso de creación, de reflexión, de análisis, trabajo de mesa, y en el cual pues vamos a escribir esta pequeña historia, ¿no? Ya, pero aquí tenemos que incluir cosas importantes, como los personajes. Tienes que crear personajes. Pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser cosas, objetos, eso es libre de ti, ¿ya? Tienes que haber un contexto. El contexto se refiere pues en qué situación están estos personajes. ¿Son ricos? ¿Son pobres? ¿Son trabajadores? ¿Son de la aristocracia? ¿Son reyes? Etcétera, etcétera. O sea, eso va a depender de ti cuando compongas este cuento. Busca un lugar espacio, se refiere al punto geográfico, la tierra, en este caso el mar. Por ejemplo, si escribes un cuento ahí de una tortuga, escribes un cuento de un ave, no sé, escribes un cuento de una persona, de un niño, entonces tiene que haber un lugar, ¿no? La tierra, el mar, un bosque, no sé, alguna otra
cosa que se te ocurra, ¿no? Una duración o situación temporal, o sea, tiempo. ¿Cuánto va a durar el pequeño cuento? ¿En un día? Puede durar 5 años, ¿no? O sea, depende de eso. Y la situación temporal, ¿no? El tiempo, la situación, el hecho ocurre hoy, puede ocurrir en el futuro, puede ocurrir en el pasado, ¿no? Puedes intercambiar ese tiempo, ¿no? La parte temporal. Cuando hayas culminado de hacer este cuento, vas a releer tu texto para hacer algunas mejoras. Siempre cuando uno compone algún cuento, un poema, algo escrito, siempre uno tiene que ir revisando, volver a leer y releer y va a ir acomodando. De repente alguna palabra no te gusta, acomodas, le pones un antónimo, un sinónimo, no sé, utilizas otra forma de expresarte. Entonces le agregas más cosas. Entonces eso es bueno siempre cuando compongas algo escrito. Y finalmente, dale un título a la historia. Profesor, pero yo nunca he escrito nada de esto, ¿no? Yo no sé cómo escribir un cuento. Pues hay una forma simple de escribir la parte más clásica, ya que es una estructura muy simple, ya que se empezó a analizar. Ahí tenemos al gran Aristóteles, cuando analizó la poética y analizó las obras de teatro, cuando descompone esta estructura de las historias y dice pues que, bueno, directamente no lo dice, sino dentro de sus estudios, ya en la Edad Media, le atribuyen estos 3 puntos, estos 3 momentos de alguna obra, de algún cuento, ¿no? De alguna fábula, que existen: el inicio, el nudo o conflicto y el desenlace. Entonces, ten en cuenta estos 3 puntos para que tú puedas escribir tu pequeña historia, ¿ya? Bueno, profesor, yo quiero escribir una obra entera. Bueno, ya, eso depende de ti, ¿no? Trata de hacerlo simple, pero guíate de esos 3 puntos. El inicio, ¿qué pasa en el inicio? En el inicio dice que se presentan los personajes. A ver, vamos a poner un ejemplo. Un cuento, La Caperucita Roja. A ver, La Caperucita Roja. En el principio se presentan los personajes. Está la Caperucita Roja, su mamá, su abuelita que está enferma, ¿no? Eso es lo principal. Una obra clásica. A ver, Romeo y Julieta, ya. Está Romeo, vive con su familia y Julieta está por otro lado. Están felices y contentos acá, todo está bien. Se conoce el lugar, bueno, Verona, que ocurre el Romeo y Julieta. En el caso de la Caperucita con su mamá, que viven en el bosque, la abuelita vive al otro lado del bosque. Entonces todo está bien ahí en el inicio, se presenta todo la situación, inclusive acá se conocen pues por qué la Caperucita le dicen la Caperucita Roja. Entonces todo eso está bien, no hay nada, todo tranquilo, hasta que no hay ningún problema, hasta que empiezan los problemas, la segunda parte, que es el nudo conflicto, ¿no? Se plantea y desarrolla el problema o conflicto. Aquí ya empiezan los problemas, ¿no? La mamá de Caperucita la manda a Caperucita que vaya a dejar alimento a su abuelita que está enferma, y le dice pues que no hable con nadie, ningún animal del bosque, porque pues es peligroso, ¿no? Acá, por ejemplo, Romeo y Julieta están felices, contentos. Romeo va a una fiesta de disfraces, Julieta también, y se conocen, ¿no? Hasta ahí empieza el planteamiento del problema, ¿no? Y aquí se desarrolla el conflicto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que Caperucita pues es engañada por el lobo, y en el caso de Romeo y Julieta se conocen, y el problema era de que las familias se odian a muerte. Entonces aquí está el problema, aquí vienen los protagonistas, los antagonistas, cada uno tira por su lado, busca su objetivo, y aquí se desarrolla todo, ¿no? Y entre los conflictos tenemos 3 tipos de conflictos, ya, para poder desarrollar esta obra, ¿no? El ser humano, el personaje contra otro ser. Aquí voy a poner ser humano, porque dice profesor, pero si yo analizo un cuento de los 3 cerditos y el lobo, pues aquí no hay seres humanos, no sé, hay personajes. Entonces el ser, o sea, el personaje contra otro ser. Entonces aquí hay el primer conflicto, pues se crea un drama, ¿no? El ser humano, la persona o el personaje consigo mismo, también hay un conflicto interno. Acá hay otro conflicto, ¿no? Y el otro conflicto es el ser humano, el personaje, contra una fuerza superior. En este caso pueden ser los dioses, puede ser la naturaleza, ¿no? Yo me enfrento contra, no sé, los griegos son expertos en esto, ¿no? Contra los dioses. La naturaleza, me enfrento pues contra la tormenta. Hay una obra acá peruana que se llama Coyacocha, donde unos ingenieros quieren atravesar la cordillera, pues, y hay una laguna, ¿no? Que al final termina hundiéndolos a todos e inundando todo. Entonces ahí está la fuerza de la naturaleza, o como fuerzas sobrenaturales, ¿no? El profesor, no sé, un fantasma, un extraterrestre, cosas que no nos explicamos. Entonces ahí están los 3 conflictos acá,
acá el conflicto se desarrolla y al final de cualquier cuento, de cualquier obra de teatro, pues viene el desenlace, la solución del problema o del conflicto, cómo acaba el conflicto. En este caso, pues, Caperucita Roja, en el cuento original, pues es devorado, pues el lobo se come a la abuela, el lobo se come a la Caperucita y ahí acaba el cuento, ¿no? Me dice, profesor, pero así no acaba el cuento, pues ahorita vamos a analizarlo. En el caso de Romeo y Julieta, Julieta pues se hace la muerta, se toma una pócima, se desmaya para que su familia reflexione, ¿no? Pero Romeo la ve muerta y entonces toma un veneno. Estos eran ayudados por un fraile, ¿no? Romeo, al verla a Julieta desmayada, muerta, pues toma un veneno y se mata. Julieta se despierta, ve a Romeo muerto y también se mata. Entonces aquí termina pues en tragedia, ¿no? Entonces ahí tenemos pues el final de las obras, ¿no? De los cuentos, ¿no? Pero acá tenemos 3 finales que pueden ocurrir. Puede ser un final, puede ser bueno el final, o sea, un final feliz, que es lo que nos vende Disney. ¿No? Disney, se pronuncia Disney, ¿no? Disney. Bueno, pues le cambia el cuento a la Caperucita y aparece el leñador, aparece el cazador y mata al lobo y bueno, eso es creado para niños. Bueno, Disney adapta el cuento es para adultos, pero Disney adapta el cuento para niños, pues, y le pone un final feliz, ¿no? En el caso, pues, el final puede ser malo, el final trágico, pues, lo de Romeo y Julieta. Y también puede ser un final abierto donde no se sepa qué es lo que puede pasar con los personajes, ¿no? Entonces, esto es la estructura de una obra clásica, de un cuento clásico. En la actualidad no se sigue el mismo orden, ¿ya? En la actualidad, por ejemplo, una película o una obra empieza en el final, ¿no? Cuando está muriendo el protagonista y después se traslada al inicio y después llega el nudo, el problema y aquí acaba la película, ¿no? O empieza acá en el conflicto, se va al inicio y después va al desenlace, entonces, ¿no? O hay historias paralelas, ¿no? Por la película El Padrino, por ejemplo, ¿no? El Padrino 2, donde habla del viejo Vito Corleone cuando viene de Italia a América, y acá pues Michael Corleone cuando asume el poder de la familia. Entonces acá tenemos en la actualidad pues hacemos de esto y deshacemos de un lugar a otro, ¿no? Un claro ejemplo ahorita es Dark. Si ven ahorita la serie Dark, donde el niño se encuentra con él en adulto, se pasa a los años 80, o sea, todo es una mezcolanza, ¿no? Pero siempre están estos 3 momentos, no en el mismo orden, pues, pero siempre aparece. Entonces, esta es una forma fácil, simple de escribir una historia. Tu inicio, todo bien, todo contento, se presentan los personajes, el conflicto, donde empiezan los problemas, y después cómo se resuelve el problema. Nada más simple, que es una estructura clásica, pues, atribuida a Aristóteles, ¿no? Para que puedas escribir tu obra, tu pequeño cuento que vas a desarrollarlo. Cuando hayas culminado de escribir tu texto, colócalo en un espacio de tu periódico mural, al que puedas denominar espacio de reflexión y creación, para mostrar a tu familia la evidencia de tu aprendizaje. Ten en cuenta que la elaboración de tu texto es el inicio de una experiencia de aprendizaje que continuará la siguiente semana y en la cual realizarás teatro a distancia. Ojo, ¿eh? Entonces, esta actividad la vamos a desarrollar, ¿no? Con lo de teatro a la distancia de la siguiente semana. Creo que esta área está relacionada con el curso de comunicación también. Creo que hay un periódico mural que te van a pedir que realices. Entonces aquí va esta parte, ¿no? De tu producto, del cuento, en el cual vas a desarrollar y vas a pegar en este periódico mural. Vamos a la autoevaluación. ¿Qué he aprendido al apreciar la fotografía? Hemos aprendido, hemos cobrado conciencia, hemos reflexionado o no al ver la fotografía. Cómo se relaciona la imagen apreciada y mi texto, o sea, la imagen de la fotografía. ¿Tiene alguna relación con tu texto, con tu cuento o no? ¿Ah? ¿Hubo alguna dificultad? ¿Y cómo la superaste? A ver, no sé, cada uno pues, de repente algunos saben escribir, algunos no, algunos tienen facilidades, como les dije, ¿no? Algunos son buenos escribiendo, algunos son buenos bailando, algunos son buenos cantando o con algún instrumento musical. Entonces cada uno tiene alguna ventaja. ¿Tuvieron dificultad o no? ¿Y cómo la superaste? Otra pregunta, ¿qué reflexiones compartiré con mi familia? Como ya saben, este cuento, pues al colocarlo en este periódico mural, vas a compartirlo con tu familia. ¿Y qué reflexiones hay? Y por último, ¿qué cambios podría hacer en mi vida para consumir de manera responsable los recursos? O sea, ya eso es de manera personal. Tú,
nosotros, nuestra familia, qué cambios podemos hacer para consumir de manera responsable los recursos que estamos pues en realidad contaminando pues nuestro ambiente. Y eso sería todo de la semana 22. Tenemos ahí el final pues entonces, ¿no? Aprendo en casa. Eso es todo, nos estaríamos viendo la siguiente semana. Ya saben, presenten sus evidencias, si no, las guardan en su portafolio. Gracias totales, nos estamos viendo entonces. Chau, 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 chau.